Regresamos a Realidades, estamos haciendo este ejercicio televisivo también gracias al apoyo de Ingenia TV, este laboratorio multimedia de la Facultad de Ingeniería. Nos encontramos hoy platicando sobre 3 temas muy importantes: agricultura, alimentación, hace un momento dije salud, que es algo muy similar, agricultura, alimentación y nutrición. Y después de este primer bloque, doctor Ramón, doctor Irineo, donde hablamos sobre la agricultura, que nos da para hablar muchísimo más, ¿no? Ya habíamos visto las cuestiones incluso constitucionales que se modifican, las políticas externas y las políticas públicas al interior de nuestro país. Esto nos da también paso para empezar a hablar sobre la alimentación, ¿no? Venían ustedes hablando sobre este ejercicio de la agricultura en nuestro país. Y es interesante, después, si ustedes gustan, lo retoman, 2 conceptos que a veces escuchamos y no sabemos bien a bien qué es, que tienen que ver con la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, que son 2 cosas distintas que van muy de la mano con todo este tema. Doctor, ¿a quién le gustaría iniciar con este tema? Justamente para enlazar la agricultura con alimentación. Hablemos primero qué es agricultura en 2 palabras. Es el manejo del estrés de las plantas. O sea, la agricultura, el quid de hacer agricultura es que la planta esté lo más confortable posible. Ese es el primer criterio que tenemos para tener grandes rendimientos. Otro criterio que después se fue desarrollando: ¿cómo lo hago más fácil? Eso que tengo que hacer para reducir el estrés, ¿cómo lo hago más fácil? Luego viene otro concepto: ¿cómo hago para ganar más? Y hoy por hoy hay 2 conceptos más, y ahí es donde se va a enlazar el doctor Ramón. El uno es ¿cómo le hago para, aparte de hacerlo todo lo demás, dañe de manera mínima al ambiente? Y ¿cómo le hago para que el alimento también sea mi medicina? Que no solamente mi alimento sea comer y comer, sino qué reglas tiene que seguir eso. Y de eso el doctor Ramón nos seguramente puede ilustrarnos. Profundizar más, doctor, porque sí, esto que dice, vemos pues la comida a la que ahora tenemos más fácil acceso, que no es la ideal, y nos recuerda, ¿no?, este lema que el alimento sea nuestro medicamento, y nuestro medicamento, sí, el alimento según Hipócrates, si no me equivoco, y que es algo que hemos perdido a lo largo del tiempo. ¿Qué opina, doctor, sobre esto? No, pues totalmente de acuerdo. Digamos, haciendo continuación a lo que se acaba de decir mi colega, en realidad es una cuestión de cambiar el paradigma, porque si bien, como ya se ha mencionado, la agricultura es, pues, ¿cómo le hago para, en este caso, las plantas crezcan en un estándar de confort que permitan, vamos a decirlo así como históricamente se ha manejado, nos dé rendimientos máximos, hablando de rendimientos en peso, de lo que voy a cosechar para luego darle como alimento a la humanidad, entendiendo por alimento pues esos productos de origen biológico que pues en este caso el ser humano va a consumir para pues su bienestar, entendiendo por esto que los componentes de cada uno de esos alimentos que consume le van a ayudar a que sus células y su organismo completo funcione bien, ¿sí? Eso ya luego viene con el concepto de nutrición, que yo creo que después vamos a platicar un poco más a detalle. Y continuando también con esta idea, precisamente por ahí, como comenta también el doctor Irineo, al menos en el grupo de Ingeniería de Biosistemas de aquí en la Facultad de Ingeniería de la UAC, junto con grupos en el mundo, estamos tratando de cambiar un poquito ese paradigma de la producción de estos alimentos, en el sentido de que, si bien sí se necesita que para la producción se requiera cierto nivel de confort, hay algunos conceptos que se están manejando en donde quizá para que ese alimento, además de servirme como alimento, o sea, me nutra, me dé los componentes bioquímicos que mis células requieren para que funcionen bien y por ende mi cuerpo, también me genere algún beneficio a la salud, sea
prevención de cierto tipo de enfermedades que, como dijiste al inicio de la plática de hoy, crónico-degenerativas, o que les llaman ahora crónicas no transmisibles, como diabetes y, bueno, derivados y complicaciones de ella, pues estamos convencidos, como por ahí también varios autores han dicho, mucho de la prevención o curar cierto tipo de padecimientos que en estos días el ser humano está sufriendo, en algunas regiones del mundo principalmente, por el estilo de vida que llevamos, normalmente es el caso, en los alimentos, si tienen ciertos constituyentes, si el ser humano los consume de manera regular, va a minimizar eso o incluso desaparecerlos. En este caso, nosotros hemos aprendido que las plantas hay que producirlas en sistemas agrícolas con voy a decirlo así, con un estrés manejado a conveniencia de que yo investigue, porque eso no es, se dice muy fácil, pero la verdad, en base a la experiencia que tenemos en el grupo y en el mundo, con la gente con la que hemos compartido estos conceptos, se necesita bastante investigación en este sentido, pero creemos que sí se puede hacer, crecer plantas a un nivel que me den rendimientos en peso, lo voy a decir así, adecuados para alimentar a la población, pero que además tengan un contenido de nutrientes que normalmente nosotros, al menos los humanos, no los producimos y las plantas, por ejemplo, son muy buenas para hacer esto. Es algo que en metabolismo le llamamos metabolismo secundario, o también se le llama ahora especializado, en donde las plantas sometidas a cierto tipo de estrés en el ambiente, o factores de estrés ambientales, sea del tipo que sean biológicos, químicos o físicos, pues ellas responden a ese ambiente produciendo ese tipo de sustancias, que ellas las producen para defenderse contra ello. Pero si nosotros consumimos una planta con un contenido de estas sustancias, digamos, superior al que normalmente las metodologías de producción agrícola las hacen que las produzcan, cuando yo consumo ese tipo de alimentos, pues haga de cuenta que uno se está también medicando para tratar de prevenir cierto tipo de padecimientos como este tipo de enfermedades que se han estado comentando. En esto sí les puedo comentar lo siguiente. Platicando con algunos colegas, por ejemplo, un colega que tenemos en el Instituto Leibniz de Alemania, él es una persona que trabaja muchas cuestiones de horticultura, pues una producción agrícola, pero quizá en superficies no tan amplias como la agricultura, pero él, cuando platicamos de este tipo de conceptos, nos comentaba, oye, pero eso tiene 30, 40 años que se conoce. Sí, el problema no es ese. El problema es por qué no hemos hecho un esfuerzo para que ese tipo de conocimiento se incluya y se implemente y se estudie en sistemas de producción a gran escala. Que créanme que ahorita, yo sí creo esto, que la UAC, en Amazcala, en donde estamos, creo que sí somos pioneros en ser de los primeros grupos en el mundo que están haciendo esfuerzos reales, sistemáticos, para tratar de abordar esta problemática. Porque aunque parezca extraño, uno puede revisar la literatura científica y hay, me atrevo a decir, que miles de trabajos que indican que esto existe, y es cierto. El problema es que no ha habido realmente esfuerzos reales pues para implementarlos. Que ahí es donde atraviesa el tema de las políticas. A las políticas agrarias tendrían que ser en este rubro, y además los apoyos también que se le dan al campo a través de otro tipo de programas sociales. A mí me gustaría también agregar a esto que dicen que, bueno, la realidad que tenemos en la ciudad es muy diferente a la que se vive en el campo también, ¿no? A las muchas comunidades a veces nos centramos demasiado aquí y se nos olvida, bueno, que allá hay otras tantas realidades. La gente mayoritariamente que permanece en una cuestión de rezago o de marginalidad, realmente sale adelante gracias al campo, a lo poco que pueden sembrar para autoconsumo. Ya no estamos hablando de una producción para poder exportar o vender, ¿no?, en algún mercado. Sin embargo, no sabemos hasta qué punto ellos estén mejor alimentados a pesar de todo esto que nosotros, ¿no? Ahí yo la verdad lo desconozco, pero de que hay un problema severo de alimentación, que es como el eje que estamos hablando ahorita, lo hay. ¿Cómo podríamos, si ya hablamos de que una buena alimentación incluso podría ser una política de prevención, cosa que tampoco tenemos mucho? No sé si les ha pasado a ustedes que nos están viendo, que hay gente que
gusta de decir, pues de algo me he de morir, ¿no? Pero la cuestión es que para llegar a la muerte hay todo un proceso, ¿no? Hay toda una escala. Entonces terminamos en los seguros, haciendo unas filas enormes porque ya nos dolió algo, no nos morimos inmediatamente. Y el detalle es que nos hace falta, yo creo que incluso desde las instituciones, hacer más hincapié en esto. ¿Cómo podríamos, para cerrar este bloque, doctor, le dejamos la última palabra de este bloque, engarzar agricultura con alimentación, porque esto es una cadenita, además ya políticas también está por acá, es una cadena en realidad de 4 ejes, ¿no? Para sacar adelante ahora con estas nuevas políticas, decir que estamos ante un umbral del que se espera muchísimo, las nuevas políticas gubernamentales, hablando del gobierno federal, la Sedesol, que ahora cambia a llamarse Secretaría del Bienestar, ¿no? Que está contemplando, yo creo que estos ejes principalmente, entre otros, ¿cómo podríamos, ¿no? ¿Cuál sería una propuesta desde la universidad? Bueno, primero quisiera resumir un poco esta parte. Mira, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba sumido en hambrunas en diferentes partes, en Asia, en África, en América, y entonces toma la decisión de revolucionar absolutamente la tecnología que se venía usando para producir alimentos. Antes usábamos el jabón, el carbonato, el estiércol, unos para combatir plagas y los otros para alimentar a las plantas. A partir de la Segunda Guerra Mundial, justamente en México tiene lugar la fundación del Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y Trigo, el CIMMYT, y bueno, que entonces no se llamaba así, sino era la Fundación Rockefeller, que conjuntamente con instituciones nacionales desarrollaron para el mundo lo que se llamó la Revolución Verde, en 3 ejes fundamentales: el uso de variedades mejoradas, el uso de agroquímicos producidos sintéticamente y el uso intensivo de maquinaria. Con eso pasamos de 3,000 millones de habitantes a las cifras que teníamos hasta los 70, que eran más o menos 5,000. En México, en 1950, éramos 25 millones de habitantes, los mismos que encontraron en Mesoamérica los españoles cuando se dio, digamos, la anexión de este territorio a España. Esto más o menos nos dice los intersticios de hambrunas y demás que había, aparte de las guerras, ¿no? Pestes y demás. El caso es que la primera decisión que se tomó, que el alimento nos quitara el hambre. A partir de los 70 reacciona sectores muy amplios, dicen, espérate, pues también necesitamos nutrirnos, es decir, fortalecer el metabolismo primario, proteínas, vitaminas, y entonces se habló de biofortificación de alimentos. Ya para los 90 empieza a abrirse otro sector de la sociedad a demandar, no, espérate, el alimento todavía le falta una característica, justamente la que señalaba Hipócrates, la que ha señalado con más detalle mi compañero. Necesitamos que ese alimento también nos cure o nos haga prevenir enfermedades. Es decir, y entonces empezamos a hablar de nutracéuticos y alimentos funcionales. Y es ahí justamente donde me gustaría dejarla, que serían los nutracéuticos y los alimentos funcionales y cuál es su papel en la salud y en la palabra nutrición. Me hace recordar una cosa, doctor. A veces vamos al supermercado y encontramos estas manzanas que hasta brillan, ¿no? Hasta parecen bolas de cristal. Igual pasa con los tomates. Así es. Hablo de algunas cosas, las fresas, ¿no? Que incluso ustedes producen. La UAC está produciendo en el campus Amazcala. Quiero pensar que entonces no todos los alimentos, por bonitos que se vean, ¿no?, están fortificados, están realmente obteniendo este tipo de defensas que al comerlos realmente vamos a recibir este montón de soldaditos que ellos ya tienen adentro para defender las inclemencias en nuestro cuerpo. Y es importante decirlo porque esto también tiene que ver con la importación de productos alimentarios, en este caso como estas manzanas, cuando aquí tenemos en la zona de Zacatlán de las manzanas, que se le conoce unas manzanas chiquititas, deliciosas, que supongo vendrán mejor, pero que siempre se pueden súper mejorar, ¿no?, con todas estas cuestiones que comenta. Alejandra, a mí me queda...
Sí. Me gustaría agregar algo que se quedó en el tintero y que es Dígalo, sumamente doctor, por favor. importante. El concepto de etnodieta en la alimentación es sumamente importante. Etnodieta. Sí. ¿Qué quiere decir? Así como quien tiene un color moreno puede resistir más el sol que un color blanco. Existen diferentes rutas metabólicas en la digestión. La etnodieta quiere decir aquella canasta básica de alimentos que de entorno. acuerdo a nuestra tradición y desarrollo como raza necesitamos mejor. Por ejemplo, seguramente han oído y han visto incluso en algún familiar cuando se va a Estados Unidos a comer hamburguesas y perros calientes, Coca-Cola y demás, ¿qué es lo que tenemos? Que le tienen que cortar algunas extremidades, sobre todo los pies, por diabetes. Tienen problemas de arritmia, tienen problemas cardíacos. No es su alimentación. Los blancos que vienen aquí y comen tortillas y chile, a partir de los 40 empiezan a tener problemas de inflamación. Sí. De los 50, candidatos a cáncer de estómago. Sí, sí. Es decir, este tema de la etnodieta requiere mucha atención realmente en cuanto a una política de salud pública. Importantísimo lo que dice, doctor, y eso también me lleva a recordar a la alimentación de temporada, ¿no? Que también eso antes se acostumbraba mucho. ¿Qué es lo que se da en época de frío? Las guayabas, las mandarinas, la naranja, la jícama, todo esto que previene enfermedades justamente que entran por los cambios de temperatura y que se ha ido perdiendo, ¿no? Sí, ahí sí se puede, es bien rápido. Complementando esto de la etnodieta, les recomiendo a la audiencia un libro que se llama ¿Por qué a los mexicanos nos gusta el picante? Explica todo esto que está diciendo mi colega desde el punto de vista de la etnodieta como tal y por qué tiene que ser así. Oigan, hay gente, tuve el placer de platicar con unas personas en Montevideo que nos decían que los mexicanos tenemos el carácter que tenemos porque comemos picante. Ahí dejamos la interrogante porque ellos dicen que ellos son muy tranquilos porque no comen picante. Y me decían, no nos traigas el picante a nuestro país porque nos vamos a poner como ustedes de rudos. Ahí tenemos tema para platicar al regresar de la pausa. Vamos a hacer un corte, estamos haciendo realidades, analizando el presente con el doctor Ramón Guevara, el doctor Irineo Torres de la Facultad de Ingeniería. Nosotros estamos en TV UAC, regresamos.